Bienvenidos a su programa Mundo Laboral MX, el espacio que este canal y MEFI TV pone a consideración de todas aquellas personas interesadas en el amplio mundo del derecho del trabajo en México, especialmente aquellos que tienen obligaciones patronales, no sin antes señalar que también los trabajadores obviamente tienen una corresponsabilidad dentro de las relaciones de trabajo, ya sea estas reguladas en el apartado A o el B del 123 constitucional. Y el motivo de este programa surge precisamente con alguna problemática que hemos estado detectando en este periodo de mitad de año. ¿Qué es lo que estamos observando? Probablemente será el ánimo después del proceso electoral, probablemente será el momento de las vacaciones de verano, probablemente será, como lo vimos en el programa anterior, prepararnos para el cierre del año 2024 por lo que hace a los aspectos contables, fiscales y laborales dentro de nuestras empresas. Pero lo que estamos viendo en estos momentos es una baja en el cumplimiento debido de las obligaciones de la materia de trabajo. Si bien hace poco hubo un boom con relación a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, lo que hemos estado viendo y detectando actualmente es una baja en el cumplimiento específicamente por lo que hace al concepto de vacaciones. Lo que nos hace volver a cuestionarnos sobre la fortaleza de las recomendaciones que hemos dado durante este programa y sobre todo con relación al debido cumplimiento de la materia laboral con las autoridades para evitar en la medida de lo posible una multa que podría ser significativa en varios aspectos. Pudimos ver que ante la situación de la renovación del REPSE, también se dio un contexto muy significativo por lo que hace el cumplimiento de las normas y los cumplimientos estandarizados ante el propio Seguro Social, al Infonavit y el convenio del Fonacot. Y podemos ver que esta fuerza dinámica, expansiva de cumplimiento laboral muy probablemente nos está tomando con los dedos en la puerta y podríamos machucarnos. Entonces, conviene preguntarnos, ¿qué debo hacer para tener viabilidad en mis negocios? Y en este momento surge necesariamente la parte de hacer un ejercicio de introspección para ver cómo estoy situado en este momento por lo que hace al cumplimiento debido, porque no olvidemos, el capital humano obviamente es una de las mayores inversiones que tenemos en nuestros negocios. El objeto también es plantearnos esta idea de quitarnos la percepción de que una auditoría laboral puede ser muy cara. Yo creo que lo caro eventualmente es el incumplimiento y sobre todo acciones reactivas que eventualmente con la situación de la debida atención inmediata pueda ser un poco más cara que unos aspectos preventivos. En pocas palabras, ¿es conveniente la auditoría laboral? Sí. ¿Por qué es conveniente una auditoría laboral? Bueno, probablemente somos de esas empresas que sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos muchos incumplimientos, ha sido una carga significativa que le hemos dejado a la gente de recursos humanos, capital humano, o en el peor de los casos al pobre contador interno, o peor todavía, al pobre contador externo para que él resuelva los problemas laborales. En este sentido, tendríamos que considerar que esto de que ya sé que estoy mal, ¿qué tanto me importa? ¿Por qué es pertinente la pregunta? Porque si estoy acostumbrado eventualmente a ser reactivo, bueno, pues cuando tenga el problema ya veré cómo resolverlo. Y creo que la idea no es lo más adecuada bajo una idea de lo que sería la prevención del riesgo. En este sentido, la prevención del riesgo nos puede ubicar en una situación muy concreta. ¿Qué pasaría si? Esto es lo que deberíamos tener en cuenta en el momento en que tenemos una cultura ya sea preventiva o en este caso reactiva. Vamos a considerarlo como si este fuera un problema de salud. Probablemente yo ya sé que si tengo una alimentación sana, realizo ejercicio y eventualmente me cuido, pues muy probablemente puedo tener una vida longeva. En ese sentido, aplicándolo a las empresas, podríamos pensar eventualmente que si tengo una buena asesoría, capital de inversión, conozco mi mercado, pues muy probablemente pueda ubicarme dentro de una empresa que va a durar mucho tiempo.
Y esto en términos generales podría ser lo que la naturaleza lógica de las cosas nos dice que podría pasar. Sin embargo, no olvidemos, hasta hace pocos años estábamos viviendo una pandemia que nos obligó a reorganizarnos. Las escuelas, los trabajos tuvieron que pensar en utilizar tecnologías de la información y comunicación nuevas para poder subsistir. Muchas empresas cerraron. Muchos trabajadores perdieron sus empleos. Eventualmente en el gobierno entramos en una parálisis significativa. Uno que es litigante eventualmente vio que el trabajo ante los propios tribunales, juzgados y demás, tuvo una mecánica diferente que inclusive hasta hace un año todavía tenemos que hacer citas para andar revisando nuestros avances en los expedientes que llevamos ante las instituciones. Entonces, no podemos tener planes que sean a prueba de balas durante mucho tiempo. Lo que sí deberíamos eventualmente, regresando a este esquema de salud, es que si bien ya tengo esta idea de cómo mantener mi salud, debería considerar en un momento dado que, pues sí, probablemente hay antecedentes en la familia de que nos da enfermedades cardíacas, tenemos antecedentes de diabetes. Entonces debemos cuidar esos factores de riesgo. Empresas, debemos cuidar esos factores de riesgo. Entonces, es ahí donde viene la aplicación de todo lo que sería eventualmente los medios administrativos modernos para organizar las empresas y, en el particular caso, la prevención del riesgo. Vamos a pensar eventualmente que las condiciones que tenemos actualmente en el 2024 son muy diferentes a las que teníamos probablemente en el año 2021, considerando la pandemia. Entonces, nosotros optamos que para atender un problema de salud, vamos a pensar una situación cardíaca, tenemos por lo menos dos opciones. Hay muchas en el abanico. Y estas dos opciones podrían ser eventualmente una cultura preventiva o una cultura reactiva. No es lo mismo, desde nuestro punto de vista, pensar en acciones que pudieran incluir, no sé, también de nuestra cultura preventiva, una vacuna contra una enfermedad, a tener que realizar una intervención a corazón abierto que eventualmente coloque a un paciente en una situación de terapia intensiva, que es lo que eventualmente pudiera pensarse. ¿Qué tantas probabilidades pudieran darse de que una empresa llegue a estar en una situación ya de cuidados, en este caso de terapia intensiva? Bueno, muy probablemente fueron algunos aspectos que se soslayaron, se dejaron de atender, eventualmente entramos dentro de una cultura de que así se han hecho siempre las cosas, o eventualmente también podríamos considerar que no hemos tenido el interés suficiente, porque, seamos sinceros, ¿quién tiene tiempo de estar previniendo algunas cosas? Bueno, en ese sentido, surge precisamente la labor de especialistas que eventualmente pudieran trabajar sobre la base de la determinación de riesgos para tener un plan de atención de contingencias. Es decir, vamos a pensar en estas personas de protección civil que eventualmente me pueden decir que ante una posibilidad de incendio, porque en este país casi siempre lo que tenemos son incendios por aspectos eléctricos, bueno, si no me voy a meter a la parte de revisar todo el cableado, si resiste las cargas y demás, pues por lo menos debo tener un extinguidor para poder atender cualquier conflagración. Esta es la parte de la auditoría. La auditoría, en este caso, sobre la idea de prevención de riesgos, pues obviamente no tiene límite por lo que hace al tamaño de las empresas. Obviamente están más preocupadas y preparadas en este sentido las grandes empresas. Obviamente tenemos estándares internacionales que, ayudando dentro de lo que sería nuestra propia realidad, llamémosle tropicalización, nos permitiría eventualmente una atención medianamente rápida y efectiva ante una situación contingente. El gran problema lo vamos a encontrar dentro de lo que serían las micro, las pequeñas y las medianas empresas que, como lo hemos visto y lo acabo de comentar, pues ¿quién se preocupa tanto si lo que tenemos que ver es que por lo menos esté cayendo dinero directamente en la caja registradora hoy para poder hacer algunas cosas? Y esto es lo que nos preocupa. Dentro de un esquema como el que estamos viviendo en estos momentos de un huracán que creció rápidamente en el mes de junio, que fue algo muy raro, que muy rápidamente llegó a nivel 5, bueno, pues nos obliga a tomar acciones y reacciones dentro de las negociaciones que pueden afectar la buena marcha de los asuntos. Y en ese sentido, una buena auditoría laboral, reitero, no necesita considerar en principio el tamaño de la empresa.
todas las empresas, todos los patrones y todos los trabajadores deberían estar atentos a tener una medición exacta y objetiva con relación a los riesgos potenciales que pudiéramos tener dentro de las empresas. Lo primero que deberíamos considerar es a las personas que están dentro de las empresas. El capital humano es invaluable, pero más una vida en este sentido. Lo primero que deberíamos tener dentro de una auditoría laboral es la subsistencia de las personas que hacen equipo y con ello la subsistencia de la empresa. Teniendo estos dos aspectos principalmente considerados, podemos entonces diseñar un plan de acción que nos permita atender a la realidad y a la cotidianidad de la empresa. Es decir, vamos a auditar en materia laboral los aspectos más relevantes, no solamente dentro de una parte preventiva, en una parte que también procure evitar una situación de multas, sanciones por parte de la autoridad, sino una visión a largo plazo que nos permita eventualmente considerar la parte de la innovación tecnológica, las aportaciones de los propios compañeros de trabajo, nuevas técnicas o aspectos específicos de lo que sería la innovación dentro de nuestros propios productos, y de esa manera hablar del robustecimiento de la empresa. No nos sirve de nada pensar en una medida preventiva, una vacuna, una operación a corazón abierto si no tenemos idea de continuidad. En ese sentido, el aspecto de subsistencia de las empresas tiene una connotación muy delicada en estos momentos porque, como lo podemos ver, prácticamente están cambiando algunos aspectos económicos que deben de considerarse obviamente dentro de este análisis de riesgos para poder tener una empresa robusta. Entonces, vamos a quedarnos con esta primera parte, estamos a punto de irnos a todo este receso, quedémonos con esto. ¿La auditoría laboral es importante dentro de las empresas? Sí. ¿Qué es lo que busca? Robustecer a las mismas empresas, permitirles considerar las posibilidades reales de riesgo que en un momento dado acaben con la empresa y acaben o afecten seriamente la integridad de los propios trabajadores. También la auditoría laboral nos permite adentrarnos dentro del debido cumplimiento laboral para evitar la imposición de multas y hacer más fácil, obviamente, esta parte administrativa de cumplimiento debido con otras autoridades, no solamente la Secretaría del Trabajo, también estamos hablando del IMSS, Infonavit, Fonacot y Hacienda, SAT prácticamente. Y finalmente, este programa, precisamente esta cultura de prevención de esta auditoría laboral, busca que las empresas duren más tiempo. De manera indirecta estaríamos hablando que sería un beneficio para los propios trabajadores cuando la regla general es la contratación de trabajo por tiempo indeterminado. Los trabajadores todavía piensan que si las condiciones de los patrones son adecuadas, pues yo me querré contratar toda mi vida en esta empresa hasta jubilarme eventualmente y tener esas posibilidades. Entonces, en este sentido, surge precisamente la parte de la pertinencia de la auditoría laboral dentro de una debida cultura de atención a riesgos. Sin embargo, esta es la primera parte, no se vayan. 2 minutos más y estamos con ustedes para entrar dentro de los puntos específicos que debe considerarse para hacer una auditoría laboral. Estamos con ustedes un momentito. Gracias. ¿Ya tienes tu registro patronal ante el Fonacot? Recuerda que si tienes registro patronal del IMSS, es una obligación estar registrado también ante el Fonacot a partir del 4 de abril. Evita sanciones significativas que oscilan entre los 5,428.50 hasta los 162,855 pesos. En IMEFI nos encargamos de gestionar este trámite por ti. Contáctanos para cotizar. Para más detalles, comunícate a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o escríbenos a despacho@imefi.com.mx. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Briones y quiero hacerles una cordial invitación para el próximo curso que vamos a dar aquí en IMEFI, donde tengo el honor de participar, que es relativo a ver el tratamiento aplicable en materia fiscal, materia laborable y también veremos algunos temas relativos a PLD para las personas morales que son sociedades civiles y asociaciones civiles.
Veremos, entre otras cosas, pues obviamente qué es una sociedad civil, cuáles son los regímenes fiscales en los que deben de tributar o en los que pueden tributar, precisamente la distinción entre una persona moral del título 2, los que conocemos como personas morales que sí contribuyen al régimen general de ley, y las personas morales que tributan en el título 3, aquellos catalogados o ubicados como no contribuyentes. En qué casos sí, en qué casos no. Por supuesto, enfocarnos al tratamiento aplicable para los que sí tributan, pero también al ver algunas particularidades de aquellos que se ubican en el título tercero. También veremos qué aplica para el tema laboral, cómo está el régimen de contratación, tratamiento para PTU y, por supuesto, aquellas actividades catalogadas como operaciones vulnerables. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Qué obligación tiene la persona moral respecto a identificación y reporte de ciertas informaciones relativas? Pues bien, espero que nos puedan acompañar. Ojalá y van a ver que va a ser bastante interés y muy sustancioso para su actividad profesional. Muchas gracias. INMEFI te invita al taller Otros temas selectos de ISR, en donde tendrás la oportunidad de adquirir conocimientos sobre el tratamiento legal y fiscal de diversas figuras jurídico-fiscales aplicables en el ámbito empresarial. Además, identificarás las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para optimizar la carga impositiva. Los temas que revisaremos son sociedad cooperativa y asociación en participación, copropiedad y usufructo. No dudes más y aprovecha esta oportunidad para inscribirte y fortalecer los conocimientos con INMEFI. Para obtener más información adicional, contáctanos a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o mediante el correo electrónico cursos@inmefi.com.mx. En INMEFI te garantizamos una capacitación de calidad con los mejores expertos en el campo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y estamos hablando ya de los aspectos específicos de lo que sería una auditoría laboral. ¿Qué debemos entender por una auditoría laboral? Bueno, en este caso sería revisar el adecuado cumplimiento de las normas laborales aplicables a los centros de trabajo en específico con la finalidad de detectar áreas de mejora. Eso es lo que vamos a entender por una auditoría laboral. Como les comentaba, muchas personas, muchas empresas, administradores, gerentes, dueños, nos preguntan, nos han llegado a comentar, bueno, yo sé que estoy mal, pero pues no he tenido problemas hasta este momento. Bueno, déjenme comentarles, obviamente, que tenemos una parte donde hablaremos de los aspectos contenciosos, que prácticamente nadie se salva, y aspectos administrativos. La auditoría laboral pretende realmente ser una herramienta efectiva para atender estas dos vías en las que se divide una actividad empresarial. Qué bueno que no se tengan juicios. Qué bueno que eventualmente a una situación de contingencia laboral exista la conciliación tanto interna dentro de la propia empresa y si no será ante los actuales medios de conciliación que serán el Centro de Conciliación Laboral Federal o eventualmente los locales que nos permitirán tal vez llegar a un acercamiento. Pero si no es posible esto, tendremos que entrar dentro de una etapa ya sería contenciosa, donde muy probablemente se tenga que llevar un juicio en el cual, pues obviamente, si es un conflicto, tendremos que ver qué armas son aquellas que nos permitirán dar una debida batalla. Con esto quiero hablar de que los aspectos probatorios en materia de juicios laborales tienen una parte muy significativa, porque al fin y al cabo son los que podrán determinar cuál es el derecho. Ejemplo. La propia Ley Federal del Trabajo establece que los contratos de trabajo deberán celebrarse en 2 tantos por lo menos y contar en ellos las condiciones generales de trabajo. Uno de los puntos que hemos señalado significativamente con nuestros clientes es la base del debido cuidado de los datos personales que están contenidos tanto en una solicitud de empleo como dentro de los propios contratos cuando estos ya son debidamente formalizados. En ese sentido, hay que dar cumplimiento no solamente a la Ley Federal del Trabajo, sino a las leyes en materia, en este caso, que nos permiten el ejercicio de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Tenemos que tener una política, darle un aviso específico, tenemos que tener
señalado quién será el responsable de los documentos y de la vida de los mismos. Y con esto ya tenemos una situación muy importante que ante el incumplimiento podríamos encontrarnos ante sanciones no de autoridades laborales, sino en este caso del organismo garante en la materia específicamente. Entonces, ahí tenemos que considerar que esa es la primera parte. Ahora, ya en juicio, las condiciones generales de trabajo se van a acreditar con el contrato escrito y en este caso se va a imputar al patrón la falta del mismo y en este caso, pues obviamente dentro de una idea de protección al trabajador, pues nos vamos a encontrar con que los pobres abogados que van a defender a las empresas, y digo pobres abogados por decirlo de alguna manera, si no van a tener una defensa adecuada o real si no cuentan con los mecanismos de probanza necesarios para acreditar lo que se esté diciendo. ¿Qué es lo que podría provocar esto? Que si no tienes una buena herramienta no vas a tener una buena defensa. Y esta buena defensa puede traducirse necesariamente en casos de afectación económica a la buena marcha de los negocios de la empresa porque eventualmente se tendrá que pagar esa falta de cuidado. Entonces, desde ahí tenemos unos aspectos que podríamos dividir que la propia auditoría laboral implicaría entrar a las tripas de la parte de lo que serían los recursos humanos y sobre todo vincularlos con el debido cumplimiento de nuestras autoridades hacendarias. A lo que vamos. Tenemos que pensar que existen, en primer lugar, obligaciones que marcan la ley, muy marcadas para la parte de los patrones, también hay obligaciones para los propios trabajadores y en específico también dentro de los propios trabajadores, en el caso de que lo cuenten, también con la propia organización sindical. ¿Qué es lo que deberíamos tener en una revisión que nos permita determinar una auditoría laboral? Desde el expediente de los trabajadores, hasta los expedientes relacionados con la buena marcha de los negocios administrativos de la empresa. ¿A qué es a lo que voy? No podemos pagar actualmente con un recibo que se firme a mano. No podemos hacer un programa de capacitación y adiestramiento si no tenemos una adecuada detección de necesidades de capacitación. No podemos constituir comisiones mixtas eventualmente si no tenemos perfectamente claro, por ejemplo, la de capacitación, productividad y adiestramiento, entre otras cosas, esas materias, si no tenemos por lo menos una visualización específica de cómo voy a acreditarme. He visto con particular preocupación que actualmente veo cursos de coach de negocios dentro de las empresas y si bien es una parte interesante dentro de lo que sería la buena administración, sobre todo cuando hay grandes números en materia personal, pues estos cursos no están necesariamente contemplados dentro de un programa de capacitación y adiestramiento registrado ante la propia autoridad laboral. Y las certificaciones que eventualmente se obtengan en esos casos, pues obviamente no contarían dentro de esta parte. Se agradece que la empresa se preocupe por fomentar y fortalecer las capacidades de los mandos que eventualmente trabajan para ella. Pero esta capacitación eventualmente debería ser más productiva si se cuenta con un plan debidamente registrado ante la Secretaría del Trabajo. En materia de seguridad social, pues obviamente tenemos que ver la parte de la debida clasificación de la empresa. Muy probablemente después de pandemia se dieron situaciones específicas al interior de las organizaciones que merecerían en principio una revisión del grado de siniestralidad y riesgo. Entonces, muy probablemente tendremos que hacer ajustes en esta particularidad. Máxime si estamos regresando a la parte de considerar el teletrabajo específico para las empresas. Punto también muy relevante con relación a las inspecciones de trabajo. Tenemos personas capacitadas para atender a un inspector de trabajo con conocimiento real de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Tenemos eventualmente
nuestros protocolos contra el acoso y hostigamiento laboral y sexual como ya están establecidos. Tenemos una política, es más, siendo ambiciosos, y lo hemos visto en este programa cuando hablamos de las políticas de integridad con las propias empresas, no solamente en el caso de que estén relacionándose con el gobierno, en su carácter de proveedores y o contratistas, sino que por la simple clasificación de obtener mejores condiciones al ser considerada una empresa íntegra, que como ya lo vimos es una posibilidad real. Tenemos también la parte de las facilidades que nos dan los propios programas de la Secretaría del Trabajo, como lo podría ser el famoso VELAVO, que también tuvimos un programa aquí, el programa de verificación laboral voluntaria. Si acreditamos debidamente contar con los elementos suficientes, nuestra inscripción en ese programa será muy sencilla y con ello, a través de una cultura de cumplimientos, pero sobre todo de manifestación voluntaria, estoy diciendo a la autoridad, estoy cumpliendo, no es necesario que vengas a inspeccionarme. Puede darse el caso que de acuerdo a tus programas de verificación me des una asistencia técnica para que veas, constates que estoy haciendo las cosas bien y que pueden mejorarse eventualmente. Pero no puedo llegar a un VELAVO si no cuento, entre otras cosas, por ejemplo, con un programa de inducción al puesto. Parte de lo que se ha perdido, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, es donde consta, cuando hay sindicato, que ya te hice del conocimiento a ti, trabajador, de que hay un sindicato y que estas son las condiciones de trabajo colectivo que están. ¿Dónde está ese contrato colectivo que tú ya tienes y que conoces y sobre todo que yo como patrón acredite debidamente que cumplí con mis obligaciones legales de que lo tuvieras? Entonces, la auditoría laboral en este caso, como pueden ver, y reiteramos lo que dijimos hace rato, no importa el tamaño de la empresa. Lo que importa son las ganas de cumplir y de evitarse problemas. Otro punto importante es obviamente de subsistir, perdurar como empresa. Entonces, planteado desde este momento, como pueden ver, es muchísima información la que les he dado. Obviamente los especialistas pueden pensar de que es mucho, pero obviamente tenemos que acercarnos a aquellas personas que, bajo una idea de auditoría, escuchen ante los señalamientos específicos a las personas encargadas de estos procedimientos dentro de las instituciones o de las empresas para que entonces me acrediten que están cumpliendo de X o Y manera. Una auténtica auditoría, olvidemos esta parte de que, sobre todo las auditorías gubernamentales, dicen por ahí que una buena auditoría tiene que encontrar algo malo a fuerzas. ¿No es cierto? Una auditoría nos va a permitir encontrar una buena auditoría, áreas de oportunidad mejorables. Sabemos obviamente que bajo el esquema de una mejora continua, todos los procesos y todas las actividades siempre podrán encontrar áreas de oportunidad para desarrollarse de mejor manera, siendo más eficaces y eficientes en este sentido, y obviamente eso se traduce en mayores ganancias o ahorro para las empresas. En ese sentido, la auditoría en una primera instancia deberá platicarse con la alta dirección de cualquier empresa, micro, pequeña, mediana. Es decir, si tengo que hablar con una sola persona, con todo un equipo, con todo el consejo de administración, con algún gerente y demás, tendrá que plantearse con relación a los alcances de los propios elementos de la auditoría. ¿Qué hacemos generalmente? Establecer un periodo de revisión. Es decir, si hay por ley que conservar documentos con una antigüedad mínima de 1 año, mínima de 3, mínima de 5 años, veremos si se está dando el cuidado debido a esta parte de documentar el trabajo que se ha realizado. Iremos posteriormente a la parte activa, donde estableceremos entonces, por una primera parte, que esta auditoría abarcará, estamos en 2024, 2019 hasta este momento. Y hablaremos de un periodo temporal. Estamos prácticamente arrancando el segundo semestre del año. ¿Por qué no hacerla con relación al cumplimiento de los primeros 6 meses de 2024? Ese por lo que hace el espacio temporal. La auditoría laboral pudiera dividirse en 2 aspectos importantes. La de cumplimiento laboral, centrarse específicamente dentro de las obligaciones primordialmente señaladas por la Ley Federal del Trabajo, que lo sabemos, es nuestro indicador, pero también tendría que considerar el cumplimiento debido de las normas oficiales mexicanas aplicables a los procesos productivos y demás en este sentido.
Por otra parte, si la hacemos más extensa, tendríamos que considerar el cumplimiento de lo que serían las normas en materia de seguridad social, que en este caso contemplaríamos el propio Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit y el Fonacot. Entonces, todo esto dentro de un periodo en el que está la maquinaria circulando. Entonces ya tenemos establecidos estos dos aspectos que se platican con la alta dirección y obviamente entramos ya dentro de la parte de la carta compromiso. Una buena auditoría laboral implica necesariamente confidencialidad. Entonces, esta parte de confidencialidad debida entre cliente y auditor o equipo de auditores se tiene que formalizar a través de una contratación donde se establezca de manera clara y específica el tratamiento de los datos que deriven de toda auditoría. La confidencialidad es indispensable y primordial. Ambas partes deben saber que eventualmente la información se entregará en sobre cerrado a quienes tengan la posibilidad de toma de decisiones o con quien lo esté contratando. En este sentido, se recomienda también establecer específicamente responsabilidades tanto económicas, eventualmente como derivadas profesionalmente del cuidado de esta información. Imagínense si esta información se comparte con la competencia, si eventualmente se ha aviso indebido a autoridades, no estamos hablando de ilícitos, pero sí estamos hablando de actividades de mejora, cuando existe esta debida confidencialidad. Determinada esta parte, se debe especificar la forma en la que se va a llevar la auditoría y el equipo de auditores correspondientes. ¿Puede ser una sola persona? Sí, no es lo recomendable, porque eventualmente los equipos que tienen que entrar en esto, a pesar de que sea una microempresa, debe tener de alguna manera un sesgo objetivo. Puede manejarse, yo lo sugiero, eventualmente con relación al tamaño de la empresa, a través de un implant, es decir, un facilitador por parte del equipo de auditores que desde la propia empresa, desde el interior, tenga la posibilidad de, en un ejercicio más dinámico, estar solicitando la información correspondiente. Las auditorías modernas se tratan principalmente de manejo de usos de documentos digitales, ya no es necesariamente necesario las copias, pero sí tener certeza sobre que la información que se está sustentando a los auditores que están requiriendo puede eventualmente ser constatable. Establecido ya esta parte, podemos también considerar que puede ser a distancia. Entonces, apoyamos mucho el uso de tecnologías de la información, aunque siempre es importante el trato personal para, sobre todo, en el momento en que se den las diferentes etapas de la auditoría, pueda tenerse mayor contacto. Bueno, establecido ya confidencialidad, cuidado de la información y demás, la auditoría va a avanzar conforme a los tiempos del cronograma planteado y eventualmente deberán tenerse 2 reuniones finales. La primera se refiere a la confronta, es decir, probablemente el auditor, que no es experto en el manejo específico de cómo hace la empresa esto, pero sí es experto desde la parte administrativa y de cumplimiento laboral, podrá tener dudas fundadas en lo que refiere a los documentos que se le hubiesen presentado por las áreas que están siendo auditadas. En esta primera confronta se hablan de los hallazgos y muy probablemente se tiene que aclarar por parte de, en este caso, de los auditados con el equipo auditor sobre esos hallazgos, qué es lo que está pasando. Generalmente se puede dar una situación en la que ya se está preparando las acciones de mejora conducentes, pero no olvidemos que si ya establecimos un periodo, no es adecuado entrar atrás, sino que si hay justificaciones suficientes, se harán, pero sobre la base documental. Ahí trabajamos generalmente sobre muestras. Finalmente, después de este tiempo que se le da a las áreas auditadas para la confronta, se tendrá que hacer el informe final. El informe final podrá tener participación o no de las áreas auditadas, ya lo determinará la alta dirección, precisamente por ese cuidado y confidencial de la información. Pero este informe obviamente debe contener todos aquellos aspectos que fueron revisados, auditados por parte del equipo y que se entregan como actividades de mejora. Habrá que determinar ahí siempre lo que son las acciones importantes y las urgentes y terminaría en principio la labor del equipo auditor. Ahora, ojalá que esto no sea nada más resultado de una acción reactiva. La auditoría implicaría eventualmente, y si así lo consideran las empresas, las micro y pequeñas pueden valorarlo,
sobre la posibilidad de que las acciones que implementen a partir del momento en que se comunican todos estos hallazgos y se implementan, una auditoría de seguimiento. Esta podrá obviamente establecerse como una posibilidad más adelante con el mismo auditor o con otros auditores eventualmente, al gusto del cliente, sobre esas acciones que eventualmente se estén cumpliendo, grado de porcentaje y si se satisfacen o no. Y la otra, muy probablemente pensar en la auditoría interna. Esto puede ser importante porque así como hablé de un implant eventualmente por parte del equipo de auditores, muy probablemente dentro de la auditoría interna de las empresas pueda tenerse mayor sensibilidad y seguimiento a aspectos muy puntuales que deriven de esto. Pero también esta auditoría interna requiere necesariamente una capacitación. Entonces, la importancia de la auditoría, como ya vimos, nos va a permitir de alguna manera tener un sueño tranquilo por lo que hacen nuestras empresas y sobre todo detectar áreas de oportunidad, tanto para trabajadores como a sindicatos y empresas. La idea, obviamente, es que si te interesa, audítate, porque todo aquello que se quiere mejorar necesariamente se tiene que medir. Entonces, en ese sentido, establezcamos los pisos mínimos, las bases cero, los centímetros, los metros, como ustedes quieran medirlo. Pero no podemos mejorar si no medimos, para sobre todo conocer en este caso el grado de confiabilidad de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y créanme, si queremos hacer las cosas bien, debemos hacer las cosas bien desde el principio, pero sobre todo hacer un chaleco a la medida y a prueba de balas. Entonces, acérquense aquí en IMEFI, podemos recomendarles, tenemos inclusive la experiencia para hacer este tipo de acciones y obviamente son en mejora de un mejor clima laboral en este mundo laboral que nos toca vivir. Muchas gracias, ha sido todo por el momento, su servidor Hipólito Romero Reséndez, mi correo en pantalla, por todo aquello que necesiten y con todo el gusto estamos aquí semana a semana hablando de aspectos importantes del amplio mundo del derecho laboral en México. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.